El otro día hubo una manifestación del sindicato de estudiantes por la libertad religiosa. Que a mí las pancartas me parece una puta mierda. Creo que puedes defender lo que estás haciendo sin que ponga... Había una pancarta que es terrible. Una pancarta que pone... quiero estudiar, no me hagas elegir entre mi religión y mi educación. ¿Qué momento se pasó a defender un sistema de... Pero en fin. O sea, la cuestión, sobre todo, desde el punto de vista de la izquierda, es que hay mucha gente que en el entorno de defender minorías y grupos a los que se les oprime se revierta el discurso, que es algo que también pasa en Oriente Medio a la inversa y en otros países del mundo. O sea, para que entendáis un poco el debate. Hay zonas donde se quiere prohibir el hijab dentro de los centros públicos, ¿vale? Y ahí es donde se crea también el escenario de esto de... Debería ser el Estado, ¿no? Este es el debate. ¿Debe ser el Estado quien diga que tú no puedes vestirte de una forma, haciendo que tú, que quieres vestirte así, no puedas? ¿O debe ser la construcción social quien lleve a eso? Pues ese es el debate. Entonces, pues hay gente que quiere sacarlo por otro lado, pero ese no es el debate. El debate es si debe ser una imposición de arriba abajo o debe ser de abajo arriba. Si debe ser el Estado quien diga tú no puedes vestirte con hijab, porque el hijab, sea por motivos feministas o no, porque de hecho muchas instituciones lo hacen por motivos feministas. Tú no puedes llevar el hijab porque eso es machista y va en contra de nuestros valores. Claro, la cuestión ahí es, ¿esa persona va a dejar de querer vestirlo en otros entornos? ¿Eso va a cambiar a esa persona? Pues lo que se apunta en el debate es que prohibirlo desde arriba no va a hacer que esa persona deje de usarlo, igual que otras muchas imposiciones, y que debe ser como una estructura desde abajo. ¿Qué pasa? Que por intentar defender ese argumento, yo lo que estoy viendo es que este tipo de organizaciones tampoco lo luchan, lo normalizan. Es decir, ya no es que estén en contra de que se evite que una mujer musulmana vaya a estudiar porque quiera llevar hijab, sino que por defender ese uso, digamos, opresivo sobre la libertad de creencia, se termina justificando que si de hecho esa persona no quiere desligarse de su significado, no lo haga. Hombre, ahí hay otro tema, ¿no? O sea... Todas las que habéis construido esta huelga y esta movilización, todas y cada una. Si el hijab no es compatible con el feminismo, tampoco lo son los valores tradicionales cristianos. Y no lo son. Y no lo son, claro que no lo son. O sea, ¿y quién ha debatido eso? O sea, ¿hay alguien de verdad que hayas escuchado que justifique el cristianismo feminista? Porque a menos que seas del PP. Es impresionante lo que habéis hecho, porque os han intentado callar la boca, os han intentado silenciar, y hoy estáis aquí para decir que no lo consentís más. Esta lucha, mirad compañeras, yo no llevo hijab, yo soy atea, pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas aulas libres de racismo y de islamofobia. Es una vergüenza que intenten encubrir estos montajes racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con... Es que el discurso empieza a irse por lados que ya no tienen sentido. O sea, el discurso... O sea, de primeras dices, a ver, yo qué sé, no puedes prohibir a alguien que lleve el hijab, pero tampoco tienes que promocionarlo, ni normalizarlo. Y eso también es una labor social. O sea, acabar con la implementación del hijab es una labor que debe tomar el feminismo. No tiene que ser prohibiendo a la persona que acuda, porque eso no va a solucionar el problema, eso es una cacicada. Pero tampoco... Pasa por un momento en el que se empieza a volver como raro. Nuestro hijab, y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen, o permitir que... El feminismo en el Islam es bastante existente. Mentira. La corriente feminista islámica lleva existiendo desde hace bastantes siglos, y de hecho hay bastantes autoras palestinas, iraníes, que están en contra del uso del hijab, del burka. Y de hecho,
joder, 2022. Asesinan a una mujer en Irán por llevar mal puesto el hijab y la torturan. Y se crean las protestas actuales, que se mantienen hasta hoy, para quitar el uso del hijab. Aquí es que hay dos narrativas. La narrativa iraní es que en Irán, al día a día, el hijab se usa como una forma de opresión y control a la mujer. Y el subtexto que tiene el uso del hijab es un subtexto religioso en el que se busca sobreproteger a la mujer para no causar un pensamiento lascivo en la mente del hombre. Eso es una cuestión, no es dudable. Ahí cada una de las corrientes concretas dentro del Islam tiene diferentes lecturas, evidente. Ahora, en Europa lo que pasa es que se pone por delante, solo en Irán, no solo en Irán, en Afganistán pasó igual, y en Irak, y en Argelia, o sea, el feminismo islámico era bastante generalizado en el proceso postcolonial, porque la mayoría de procesos postcoloniales fueron relativamente liberales, y la mayoría de mujeres vivían sin hijab. De hecho, no es lo mismo el hijab que el islam. O sea, el hijab solo se usa dentro de una corriente concreta del islam. Feminismo islámico es un oxímoron. Bueno, feminismo dentro de la sociedad islámica. O sea, la mayoría de la sociedad islámica ha sido bastante progresista hasta que ocurrió el tema de la revolución del 79 y de las primaveras árabes, pero que eso tuvo un pie anterior, que fue la intervención, las guerras y todo esto. Sí, por ejemplo, en Bosnia, en Albania y en la parte musulmana europea no se usa el hijab. Pues también se bebe alcohol, no tiene nada que ver. Pero eso también es lo problemático. Confundir, o sea, llamar anti-islamismo a estar en contra del hijab es estúpido. Es como decir que es antisemita estar en contra de Israel. Porque el Islam no normaliza el uso del hijab. Solo algunas corrientes utilizan y normalizan el uso del hijab. De hecho, en Egipto, en Marruecos, la mayoría de mujeres no usan el hijab. Y son musulmanas. No tiene nada que ver. El problema es que se asocia la lucha contra el racismo y el anticolonialismo con grupos musulmanes minoritarios y pobres, y eso hace que mucha gente en España se haga pajas mentales revolucionarias que terminan siendo contraproducentes y reaccionarias, porque ponen por delante la defensa del débil a la liberación del débil. ¿Qué pasa igual con la inmigración? Pones por delante a acoger al inmigrante débil que ayudarle a liberar el país en el que quiere vivir, que no es el país al que llega, porque bien podría irse a cualquier otro. Que es en general un poco la rama, una izquierda progresista europea que no tiene la capacidad de generar cambios estructurales en las minorías y decide adoptarlas como si malamente fueran perros. O sea, utilizan la empatía como un mecanismo de satisfacción, pero no como un mecanismo de lucha real. Y eso pasa mucho en este marco de lo que tiene que ver con el Islam y lo que tiene que ver con... Por eso hablo de lo de las feministas blancas. O sea, porque muchas feministas dicen, no, esto está mal, el hijab está mal. Y entonces sale una mujer, también blanca, y dice, joder, qué opinión... otra feminista blanca diciendo que el Islam y sin enterarse de no sé qué y no sé cuánto. Mira, esta autora feminista dice que el hijab es un símbolo de liberación. Y dices, ok, vale, tío. Es como... vale, tío. Se imparta religión católica. Y lo curioso es que además hay una división muy tocha, porque los trotskos defienden esto pero a muerte, y después la mayoría de marxistas no. Es una auténtica vergüenza, y por eso, claro que sí, como gritabais vosotras, debajo del hijab tenéis cerebro, porque se piensan que sois tontas, pero que no. Y por eso ya me callo, y por eso es tan grave lo que ha pasado esta mañana en este instituto, que se haya vulnerado el derecho a huelga, que se haya encerrado alumnas. ¿Pero qué es esto? ¿Una democracia o una dictadura? ¡Queremos estudiar en libertad! ¡Queremos estudiar en libertad! ¡Queremos estudiar en libertad! Ay. Mensaje pocho, tío. Muy mala construcción del discurso. Es que es normal que la gente lo haya visto mal, porque es que o sea, puedes defender que no censuren a las personas por lo que han puesto, cosa que... O sea, que tú le digas a una persona que quiere orgía o que no lo lleve, no va a hacer que esa persona... ¿Sabes? No funciona así. Pero es que no tiene como mucho sentido el discurso. O sea, se sale por los lados de lo que quiere defender. Claro, o sea, si prohíbes simplemente el hijab, vas a promocionar que gente se meta en la marginación educativa. Eso no tiene sentido. Pero claro, esto roza, se vuelve ¿no? Es como un...
que no dejas que haya mujeres que lleven hijab, pues entonces voy a empezar a defender el hijab. Es como, no, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es no permitir eso, pero tampoco decir ni anti-islamismo. Es que no es anti-islamismo estar en contra del hijab. La mayoría del Islam no normaliza el hijab. Solo es una corriente concreta. Bueno, son un par de corrientes concretas. ¿Acaso pide la clase en la uni con un pasamontañas o con una sábana? Ya, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No estás entendiendo. O sea, no, que el hijab esté normalizado entre una parte de la población musulmana no significa que esté bien, pero eso tampoco significa que no tenga un contexto. O sea, no es lo mismo un pasamontañas, que por cierto no se te ve la cara, que un hijab que sí que se te ve la cara. Eres identificable. No a lo mejor tan fácilmente que si se te pudiera ver el pelo, pero identificable eres. Coño, es una cosa diferente. O sea, el contexto es una cuestión religiosa. ¿Eso está bien? No. ¿Hay que luchar para acabar con eso? Sí. También os digo una cosa, que entre este tipo de grupos, como pasa con los gitanos, la adaptación puede costar cuando se da en barrios como es este barrio concretamente, en el que ha habido que hay grupos de bloques que son literalmente que no hay intercambio cultural. Pero donde solo hay intercambio cultural, el hijab se pierde. De hecho, en Egipto, por ejemplo, y en Marruecos, el hijab se ha perdido de aquí a... O sea, fueron 2 generaciones, 3 generaciones desde el 2000 y pico. Como llevar una gorra, ¿no? Porque una gorra es una vestimenta que no tiene un significado en sí mismo. La prohibición del hijab solo está justificado, pero no es producente. No es producente porque lo que vas a abogar es que a mujeres que podrían estar estudiando no vayan porque en la práctica para ellas es un no-go. O sea, el hijab es una cuestión que no puede simplemente... que no se soluciona así. ¿Sabes? Yo de clases con compañeras marroquíes y ninguna llevaba hijab. Ya, porque es una minoría, ese es el problema. O sea... A mujeres que llevan hijab les han agradecido por... les han agradecido por llevarlo por motivos racistas. Eso también es otra línea. Que se adapten a España y nosotros a ellas. Cuando vayas a Israel, que te corten el pito. Que te corten la capucha para que te integres. Ay. A veces, yo lo entiendo, porque políticamente hablando, normalmente las emociones suelen destacar más. De hecho, es lo que estamos viendo. Pero en la práctica, en lo que es el día a día, funciona, no funciona. O sea, si tú le prohíbes a una mujer que lleva hijab todo el puto día que no vaya a eso con hijab, no irá. Entonces lo que vas a hacer es, no solo no vas a evitar que lo lleves, sino que encima vas a hacer que se aleje de cualquier opción de tener un empleo. Con lo cual no tiene sentido. ¿Cuál es tu punto? No tiene sentido. En Francia siguen yendo con hijab y se quiso prohibir, pues que... O sea, tú, si quieres evitar que una población haga algo, como pasaba antes, lo que tienes que hacer es educar. No hay más. O sea, pero hay ciertas cosas en las que tú puedes evitar que una persona fume en un sitio, pero eso no hace que deje de fumar. ¿Se entiende? O sea, tú puedes hacer que la gente no fume en una terraza, pero cuando ya a su casa se va a fumar 4, lo que hace que la gente deje de fumar es que sea caro. Entonces lo que hay que hacer es poner los hijabs caros. Poner impuestos al hijab. Ya verás tú que la gente se lo dejará poner con la crisis que hay, hombre. Ahí ya verás tú si la gente... No, pero, o sea, los procesos por los que la gente se adapta o no a algo no suelen ser porque tú le prohíbas, simplemente cuando es algo que utilizas en tu día a día y que lo tienes en todo. O sea, eso lo tienes de bombero. ¿Tú crees que la estoy proponiendo de verdad o que es sátira? Impuestos al sentimiento religioso. Ay, ojalá. Y con los impuestos de comprar hijabs se le puede dar aún más dinero a los inmigrantes. Prohibir fumar en todo. Pues la gente buscará bares debajo. Hay ciertas cosas que no puedes prohibir, que puedes limitar, y me parece bien. Quiero decir, a mí no me parece bien que la gente fume en las terrazas, pero eso no va a hacer que esa persona deje de fumar. Lo que va a hacer que esa persona deje de fumar es que, por ejemplo, no tenga ansiedad vital porque no puede pensar en un futuro próspero en el que vivir. Eso evita que la gente se drogue. O, por ejemplo, que sea caro. Como es caro, no fumas, porque es caro.
De hecho, lo que más ha promovido que el tabaco se haya dejado de consumir en España es que es caro y la gente gana poco dinero. O sea, poca broma, ¿eh? O sea, como seas fumador generalizado, te sacas medio salario. Es que no te da, no te da. Como es caro, fumas otra cosa. No suele funcionar así. Por beneficio, ¿eh? Quiero decir, gracias a Jesús, Cristo Rey, la gente no pasa de fumar tabaco a fumar queta. ¿Sabes? O sea, fumar en España es caro de cojones. Te puedes dejar 200, 300 euros y... Por eso la gente fuma de liar. Le echa menos, se engaña a sí mismo. Se mete parches, le da al vape con nicotina. Se pasa de fumar tabaco a porros. Bueno, no estadísticamente. Existe, pero no estadísticamente. Un porro al día y para adelante. El porro también está caro, ¿eh? Bueno, depende. El porro no ha tenido mucha inflación. Es una de esas cosas. Es cierto, en ciertas zonas sí que se ha sustituido mucho porque el porro no ha tenido mucha inflación. O sea, en comparación a el tabaco. ¿Tú cómo lo sabes? Porque vendo. Soy el dealer de mi zona. Yo lo cultivo y yo lo vendo. ¿Por qué os queréis que no hago stream? Pues tengo que, joder, me toca época de cosecha y no hay Dios que me saque de donde tengo las luces y las cosas, coño. Ahora la gente le echa tabaco al porro. Eso es cierto, completamente. O sea, ahora me fumo. O sea, ya no te haces. Ya no le echas al tabaco porro, le echas al porro tabaco. También os digo que la mayoría de debate con esto me da un poco de grima, porque está la gente que quiere simplificarlo, la gente que se pasa de progresista. Que es como, sí, el hijab. De hecho, deberíamos ser todos musulmanes. Es como, a ver. Yo, hold on. Relaja un momento, por favor. O sea. Tranquilo. Piensa lo que estás diciendo. En plan, estás dando un giro muy largo. O sea, ni tanto ni tampoco. Tan fácil como eliminar todas las religiones de las aulas. Tú puedes eliminar la religión de las aulas, pero no las personas religiosas. Y las personas religiosas pueden tener una manifestación física de su religión o no. Esa es la dificultad. Uniforme y a chuparla. Pero es que en los uniformes se puede llevar hijab. Esto es lo que no estáis entendiendo. Estás adoptando el discurso de Vox. Mi discurso es literalmente el contrario al de Vox. Yo no quiero prohibir el hijab. Lo que quiero es que desaparezca como han desaparecido la mayoría de cosas de las religiones, confrontándolas educativamente.